En un sermón común, un sacerdote sorprende a todos al afirmar, ante la iglesia abarrotada, que los milagros no existen, que todo es una coincidencia malentendido por mentes desesperadas. Pero lo que sucede segundos más tarde deja a todos en silencio absoluto. Una mujer corre con su hijo muerto en sus brazos y pide ayuda. Lo que se desarrolla desde allí desafía cualquier lógica, transforma la fe de una ciudad entera y obliga incluso a los más escépticos a inclinarse antes de lo inexplicable. ¿Estás listo para escuchar una historia que pueda cambiar tu visión sobre lo imposible? Ese domingo, los asientos estaban llenos y el incienso aún se cernía en el aire cuando el padre Gregory subió al púlpito. Con una mirada seria y una voz firme, comenzó el sermón que escaparía del guión esperado. En lugar de reconfortante, desafió. Dijo que los milagros son solo ilusiones creadas por corazones ansiosos por respuestas fáciles. La audiencia se miró a sí misma sin saber si eso era una provocación o un arrebato. Gregory no se retiró, parecía querer sacudir la fe de los demás por la raíz. Dijo en todas las cartas que la fe ciega a menudo es peligrosa. El milagro es solo una hermosa palabra para la coincidencia, dijo. Y como alguien que firma un contrato con la razón, declaró que la mayoría de las historias consideradas sagradas fueron, en el fondo, mal interpretadas. Imagine a alguien que diga esto ante las mujeres que llevan tercios y promesas de décadas. Era como encender un fósforo en una habitación llena de gas. Pero lo más interesante no fue lo que dijo, sino lo que causó. Algunas caras expresaron molestias. Otros parecían hipnotizados por el coraje de alguien que se atrevió a enfrentar dogmas. No es fácil ver que una figura de autoridad ponga en control lo que muchos consideran intocables. Es como si un médico dijo que ciertos medicamentos solo funcionan porque cree que funcionan. Incluso puede ser cierto en parte, pero ¿quién está dispuesto a escuchar esto en la lata? Gregory no era un hombre sin fe, al menos no en el sentido común. Creía en la disciplina, la lógica, en las claras explicaciones. Para él, aceptar milagros era dejar espacio para que el caos de la emoción dominara la razón. Y en esta lucha interna entre lo sagrado y lo racional, eligió un lado. Es como si dijera, si algo no se puede probar, no tiene valor. Una posición valiente pero también solitaria. Lo que no imaginó es que en cuestión de minutos sería probado de una manera que ningún manual o teología pudiera explicar. Cuando desafías a lo invisible con tal convicción, es posible que esté abriendo una puerta que no se cierra con los argumentos. Y fue en este clima de tensión, entre la razón aguda y la fe herida, que lo inesperado decidió entrar en la puerta principal. El trueno cortó el cielo como cuchillas y la lluvia golpeó el vidrieras con furia. Dentro de la catedral, todos aún digerirían las duras palabras de Gregory cuando la puerta estaba delineada con violencia. Una mujer empapada y temblorosa estalló a través del corredor central con una propiedad en sus brazos. El silencio se convirtió en murmullos y luego suspira de asombro. Ese momento parecía arrancado de una escena bíblica, pero nadie estaba preparado para vivirlo allí en vivo. Ella gritó por ayuda, con los ojos muy abiertos. Dijo que su hijo había dejado de respirar hace unos minutos. Nadie se atreve a moverse, ni siquiera respiran más. El contraste entre el sermón anterior y ese atractivo agudo fue brutal. La mujer tembló, húmeda a sus huesos, con la respiración intercalada de llanto. Era como si el cielo estuviera llorando con ella. En una mezcla de desesperación y fe ciega, corrió hacia el altar, como buscando el último hilo de esperanza. Fue allí, en ese momento, que la teoría de Gregory se encontró frente a la práctica cruda y despiadada de la vida. La realidad no pide permiso. Ella llega gritando, invadiendo el espacio de la lógica con la fuerza de quienes lo perdieron todo. No hay tiempo para filosofar cuando una madre sostiene a su propio hijo se desvaneció en sus brazos. En estos momentos, o actúas, o pierdes la oportunidad de hacer que lo imposible suceda.
Y eso es exactamente lo que esta mujer exigió sin saberlo. Una imposible. Gregory dudó. Podría esconderse detrás de sus argumentos o enfrentar la responsabilidad que impuso el momento. A veces, la vida prueba nuestras certezas con una ferocidad que no todos pueden manejar. Es como si Fate dijo: muy bien, no crees en los milagros, entonces demuestra que puedes vivir sin ellos. Y entre la tormenta afuera y la tormenta que se formó dentro de ella, el sacerdote sabía que no había forma de ignorar lo que estaba ante sus ojos. La tensión en la iglesia era tan densa que parecía que incluso los ángeles contenían la respiración. Nadie sabía lo que vendría después, pero todos sintieron que algo había cambiado. Y cuando Gregory se acercó a la mujer, no fue la fe la que lo conmovió, fue el peso de una duda que finalmente nació para nacer. La duda. Este es el terreno fértil donde los milagros, o las coincidencias, a veces deciden brotar. Gregory respiró hondo. Tal vez por primera vez no estoy seguro de qué hacer. Miró a su alrededor y vio que cientos de ojos se volvieron hacia él, como si esperara una respuesta que el cielo ni siquiera se atrevió a dar. Sin decir una palabra, preguntó con un gesto firme para poner al niño en el altar. La mujer dudó, pero confiaba. La escena era surrealista, un cuerpo sin vida que descansaba donde generalmente se celebraba la vida eterna, y el sacerdote, que negaba los milagros, era ahora el centro de uno que nadie sabía si sucedería. Se acercó al niño con la misma frialdad que aquellos que analizan una ecuación. Toqué aquí, escuché allí, sin señales de muñeca. El niño estaba pálido, los labios oscuros, y sus ojos se cerraron con una serenidad que solo la muerte lleva. Gregory hizo lo que pudo. Examinó como un médico improvisado, sin instrumentos, sin certeza. Solo con el peso de la responsabilidad. Es fácil dar opinión en el púlpito. Es difícil mantener la postura cuando la teoría encuentra el drama de frente. La congregación fue cambiada. Cada creyente, a su manera, trató de lidiar con ese momento. Algunos rezaron en silencio, otros miraron el altar como quien espera ver lo imposible de suceder. Fue uno de esos momentos en que el tiempo parece detenerse, y todo lo que se escucha es el sonido del corazón mismo. La tensión crecía cada segundo, e incluso las velas parecían arder más lentamente. Incluso aquellos que no creían que ya no supiera qué pensar, porque en el fondo nadie estaba preparado para el silencio de la muerte dentro de la casa de la vida. Gregory, por mucho que trató de mantener la racionalidad, sintió algo diferente. Hubo una incomodidad en el aire, como si las paredes de la iglesia lo escucharan todo y lo juzgaran en secreto. Pensó en retirarse, llamar a una ambulancia, pasar la responsabilidad a alguien, pero no había nadie allí que él. A veces, el destino nos obliga a asumir un papel que nunca quisimos. Y si no estás listo, te prepara con dolor. Lo sabía, pero aún se resistía. Cada segundo que pasa parecía una eternidad. Y allí, antes de ese altar silencioso, la duda creció como una terca semilla en el concreto de la razón. Tal vez, solo tal vez eso no fue solo una coincidencia. Quizás la vida estaba preguntando algo que los libros nunca supieron cómo responder. Y detrás del escepticismo de Gregory, algo comenzaba a moverse. Todavía no era fe, pero era una grieta en certeza. Y donde hay crack, se puede nacer la luz. La mujer ya no tenía la fuerza para hablar, solo sollozaba mientras sus dedos apretaban los de su hijo. Eso fue más que desesperación, fue el grito silencioso de aquellos que se niegan a aceptar el final. Mientras tanto, algunos fieles, previamente silenciosos, comenzaron a arrodillarse. Los susurros de oración se hicieron cargo del medio ambiente, como una corriente de esperanza que era espontáneamente. Gregory ayudó todo, dividido entre su lógica implacable y el poder visible de la fe colectiva. Era un choque interno sin manual de instrucciones. Sintió que el peso del momento se apoyaba en su espalda como una piedra que se niega a rodar. Sabía que en ese momento cualquier gesto de él se convertiría en un símbolo.
Pero, ¿qué hacer cuando no crees lo que esperas de ti? Gregory miró el altar, luego miró al niño, y sin darse cuenta, sus labios comenzaron a moverse. No fue un discurso, no fue una explicación. Era una oración tímida, como quien llama a la puerta de una casa que él juró nunca visitar. La oración no estaba lista. Salió en pedazos, intercalado con dudas y palabras vacilantes. No era el tipo de oración que impresionaría a los teólogos, pero era cierto, y eso era nuevo para él. Era como alguien que nunca nadó y de repente se arroja al agua por no tener otra opción. Cuando todo parece perdido, incluso el escéptico más convencido aprende a hablar con lo invisible, y eso es lo que hizo. Habló a algo que aún no sabía si lo creía, pero en ese momento era la única opción. Los fieles se dieron cuenta. Los murmullos aumentaron. Algunos lloraron, otros simplemente observaron, esperando que sucediera algo. Era curioso cómo, en minutos, la iglesia se había convertido en un campo de batalla entre la razón y la fe, y en el centro de esta guerra silenciosa, un sacerdote arrodillado, hablando con Dios como quien se disculpa por tomar tanto tiempo. A veces, el simple acto de orar es el mayor acto de humildad que alguien puede practicar, especialmente cuando la oración proviene de aquellos que siempre dijeron que no es para nada. Gregory continuó, cada vez más entregado. Arrodillado ante el altar, en el cuerpo del niño, sintió que su corazón latía a un ritmo que no reconoció. Era miedo, sí, pero también fue entrega. Y mientras rezaba, no se dio cuenta, pero algo estaba empezando a cambiar, no solo en el altar, no solo en el aire, era algo más profundo, que tal vez estaba a punto de salir del silencio y demostrar que la lógica por sí sola no explica todo. Toda la catedral parecía suspendida en el tiempo. El sonido de la lluvia afuera había disminuido, pero dentro del silencio era tan grueso que podía sentir. Ni los bancos clasificaron. Todos estaban paralizados entre lo que vieron y lo que sintieron. Gregory todavía estaba allí, arrodillado, y cada palabra de su oración parecía más firme que la anterior. Era como si, gradualmente, estuviera siendo moldeado por la fe que una vez negó. Pero no había garantías, no había promesas, solo había espera y tensión. En el fondo todavía escuchó la voz de la razón, insistente, como una sirena que no quiere silenciar, diciendo que todo eso era una tontería, que el niño ya estaba muerto, que nada marcaría la diferencia allí. Pero había otra voz nueva, más sutil y casi imperceptible, que explotó una pregunta diferente. ¿Qué es si no? Esto, y sí, puede ser la chispa que enciende una nueva forma. A veces lo que cambia toda la vida no es una certeza, sino una pregunta bien colocada. Los fieles no se atrevieron a moverse. Era como si cada movimiento pudiera romper lo que se estaba formando allí. Algunos mantuvieron los ojos cerrados, otros observaron a Gregory como si ayudaran a un milagro en construcción, no en el cuerpo del niño, sino en el corazón del sacerdote. No fue solo una oración, fue una lucha interna que se libró ante todos, y tal vez por eso nadie se atrevió a interrumpir. Hubo un respeto implícito por ese momento único y frágil. La mente de Gregory viajó entre los recuerdos de la infancia, los sermones que había escuchado, los libros que había estudiado, los argumentos que solía negar lo inexplicable. Todo esto regresó como un vendaval, tratando de sostenerlo en el viejo mundo, donde todo necesitaba evidencia. Pero estaba a punto de entender que la fe no tiene que superar la razón, solo tiene que sobrevivir. Como una vela que resiste el viento, incluso temblando, y ya no sabía si quería borrar esta llama de primavera. Luego hizo algo sutil pero poderoso, cerró los ojos. Y en ese simple gesto, apagó la lógica por un momento. Fue como decir, no sé lo que estoy apoyando, pero me estoy apoyando. La congregación se sintió. La atmósfera se volvió aún más densa, casi eléctrica. Fue el tipo de silencio que anuncia algo, pero nadie sabía qué. Y mientras todos esperaban el segundo, Gregory se sumergió cada vez más en la oración que, hace segundos,
Juró que no tenía que hacerlo. Nadie se movió. Incluso el aire parecía detenido. Gregory todavía estaba en oración cuando de repente la madre dejó escapar un suspiro. Miró a su hijo y amplió los ojos. Las manos del niño, una vez helados, ahora parecían ganar temperatura. Era casi imperceptible, pero real. Ella tocó de nuevo, como quien duda del propio tacto. Y luego, otros se dieron cuenta. Los dedos del niño eran realmente diferentes. Caliente, como si la vida, sin licencia, comenzó a regresar. Gregory abrió los ojos. Todavía arrodillado, vio el brillo suave que se hizo cargo de los párpados pequeños del niño. No era una luz común, no vino del exterior, no vino de ninguna lámpara. Era como si el propio cuerpo del niño emitiera ese brillo tímido, pero lleno de significado. La iglesia, una vez oscura, húmeda por la tormenta, ahora parecía envuelta en una claridad suave. No eclipsó. Bienvenido. Era una luz que no me lastimó los ojos, sino que sacudió el alma. Los fieles comenzaron a llorar. Algunos murmuraron gloria hacia Dios, otros solo contemplaron en silencio. Era como si algo sagrado se manifestara sin pedir permiso a dogmas, doctrinas o médicos de fe. Y ese, para Gregory, fue el golpe final para sus certezas. Sintió que el piso huía, pero en lugar de caer, flotó en una especie de paz que nunca había experimentado. La oración que había comenzado como duda ahora se volvió gratitud y asombro. La madre, que hasta ahora solo rogaba por un milagro, ahora tocaba la cara de su hijo con cuidado, como una excitar a alguien de un sueño profundo. El niño todavía no abrió los ojos, pero respiró. Sí, respirado. Las fosas nasales se movieron ligeramente, y eso fue suficiente para arrancar un grito emocional de una dama en el fondo. Está vivo. La conmoción era general. Incluso aquellos que nunca creyeron nada fue visto con ojos llorosos, porque en el fondo todos sabían que estaban enfrentando algo extraordinario. Y Gregory, todavía de rodillas, todavía en estado de shock, solo podía repetir una sola frase suavemente: «Esto no puede ser», pero lo fue. Y cuanto más trató de negar, más se impuso lo imposible como verdad. El altar ya no era solo piedra, fue un testigo. La luz que involucraba el lugar no dejaba dudas. Algo más grande estaba allí, justo en el medio de todos. Y en ese momento, a nadie más se preocupaba por las explicaciones, porque se acercaba algo aún más inquietante. El silencio ya era profundo cuando fue roto por algo que nadie esperaba. Una voz, pero no era ninguna voz. Era grave, firme, lleno de autoridad. No era desde un punto específico, parecía emanar desde el aire mismo. Sonaba como un maneo de aquellos que no asustan sino temblar. «Gregory, ¿todavía crees que todo esto es una coincidencia?» La pregunta cruzó el templo como una flecha derecha. Y nadie, absolutamente nadie, se atrevió a parpadear. La gente se miró, tratando de identificar de dónde vino el sonido, pero era inútil. No había una fuente visible, micrófono oculto, altavoz secreto, nada. La voz parecía estar dentro y fuera del otro al mismo tiempo. Era como si ella hablara con el medio ambiente y el alma. Gregory se congeló. Su piel temblorosa denunció lo que ya no podía esconderse: miedo. Pero no el miedo común, sino el miedo reverente de aquellos que reconocen que algo por encima de la razón se está manifestando. La voz no se repitió, solo dijo esa pregunta, corta, directa, imposible de ignorar. Y fue suficiente. Era como si el universo hubiera hablado. Algunos fieles cayeron de rodillas de inmediato, otros lloraron en silencio. Hubo quienes intentaron racionalizar. Tal vez es ilusión colectiva, sólida alucinación, sugerencia hipnótica, pero nadie podría apoyar estas teorías durante mucho tiempo, porque todo el cuerpo sintió el peso de esa presencia. No era solo una oración, fue una llamada. Gregory quería responder, pero su boca parecía cerrada. El corazón latía desactivado, como si buscara una nueva forma de entender lo que estaba viviendo.
Nunca había sido tan pequeño antes de lo invisible. Y al mismo tiempo tan cerca de una verdad que escapó a través de sus dedos. Esa voz no requirió explicaciones. Solo quería una respuesta. Pero, ¿qué respuesta dar cuando se derrumba el terreno de la razón y solo el espacio de la fe? El altar brillaba con una luz serena. El niño siguió respirando. Y la cuestión de la voz todavía resonaba, como una semilla plantada en la mente más profunda de Gregory. No sabía si este era Dios, un ángel o solo su conciencia en un momento de ruptura, pero el hecho es que nada más era como antes, e incluso si quería escapar, no había regreso. Porque cuando una voz invisible te llama por su nombre, no termina ahí. Después de todo, Gregory ya no podía mirar a los ojos de nadie. Salió por la sacristía sin decir una palabra, ya que uno lleva sobre su espalda un peso que no puede nombrar. Se encerró en la habitación al lado de la capilla, donde el sonido de la lluvia volvió a escuchar. Se sentó en una silla de madera y se quedó allí, inamovible, tratando de encontrar algún punto fijo en la avalancha que acababa de experimentar. No lloró, no habló, solo pensé o lo intenté. Su mente era un campo de batalla. Todo lo que defendió con tal convicción ahora parecía colapsar como un castillo hecho de letras. ¿Qué pasa si me equivoco durante años?, preguntó. No era solo una duda teológica, era existencial, porque cuando basas toda tu vida en una idea y ella se agrieta, te reúnes. Gregory sintió que necesitaba reconstruirse, pero aún no sabía por dónde empezar. Es como cuando un atleta se lastima y necesita volver a aprender para caminar antes de correr nuevamente. En este silencio, comenzó a recordar las historias de la infancia, cuando creía con simplicidad en las oraciones de la abuela, los santos de las pegatinas bíblicas, las velas se encendieron en los días tormentosos. Recuerdos que había enterrado bajo capas de estudio y lógica, y ahora, como un anciano olvidado en el ático, todo esto regresó. Es curioso cómo en momentos extremos las raíces que ignoramos que llaman nuevamente, a veces suavemente, a veces con la fuerza del trueno. También pensó en la gente de la iglesia, a la cara de cada creyente que rezó con los ojos cerrados mientras dudaba de todo. Le molestó, estaba avergonzado, pero también admiración. Porque en el fondo la fe que siempre ridiculizó ahora parecía más sólida que sus mejores argumentos elaborados. Y tal vez, solo tal vez, esa fe era justo lo que buscaba sin saber, un lugar para descansar cuando las certezas fallan. Gregory no salió de la habitación, no esa noche, pero dentro de él algo se movió. No fue una decisión, no fue una respuesta todavía, fue una molestia. Un deseo de entender la fe no como un escape de la razón, sino como un complemento. Como ese puente que conecta lo que los ojos ven con lo que siente el corazón. Y, como pensaba, apenas sabía que su voz aún no había dicho su última palabra. Horas después, aún encerrado en sus propios pensamientos, Gregory escuchó de nuevo la voz. No venía del exterior, parecía provenir desde adentro, pero fue lo más claro lo antes posible. Ella no gritó, no presionó, solo dijo con serenidad irresistible: Gregory, ha llegado el momento. Era como si alguien lo llamara con el nombre que solo el alma reconoce. Y se sintió, no como una orden, pero como una invitación ya no podía ignorar. La verdad que pasó años tratando de explicar ahora lo llamó para simplemente ser vivido. Se puso de pie con pasos lentos, cruzó los corredores de la catedral como los que caminan entre dos mundos. Cuando llegó al altar, los fieles todavía estaban allí. Muchos arrodillados, otros en silencio absoluto. El niño estaba despierto, pero aún acostado, con su madre sosteniendo su mano como si nunca la soltara. Gregory miró a la gente, al niño y finalmente al cielo. Por primera vez, no busqué entender, solo aceptar. Sus ojos usaban. El sacerdote escéptico estaba a punto de hacer algo que ni siquiera creía que fuera posible: rendirse. Levantó las manos como alguien que reconoce una fuerza mayor, y con una voz ahogada dijo en público: vi, sentí, no entendí, pero creo.
Las palabras salieron simples pero cargadas con un peso milenario. Era como si, en ese momento, la estructura misma de la iglesia respirara aliviada. Y luego, sin previo aviso, apareció una luz intensa en el altar. No es como antes, esta era viva, casi palpable. Todos estaban involucrados por ella. No había miedo, solo paz. Era el tipo de luz que no ciego, revela. La emoción se ha apoderado del medio ambiente. Personas que nunca lloraron, lloraron. Quien dudaba, silencioso. Quien ya crea, ahora estaba aún más seguro. Porque no era solo un milagro lo que habían presenciado, era una transformación. Y Gregory, el que negó todo con tanto fervor, fue ahora el primero en doblar las rodillas. A veces debes perder el control para finalmente encontrar la dirección. Y en ese altar, el control había sido devuelto a aquellos que nunca lo perdieron. Gregory no pidió perdón, no era necesario. Solo permaneció allí en silencio, mirando la luz. Sus ojos brillaban de algo nuevo, fe genuina. Y esa fe, iluminada sobre él, comenzó a reavivar a los demás. Uno por uno, los fieles se acercaron al altar, como si supieran que algo había cambiado para siempre. Y a medida que la luz se extendió, una nueva llamada llegó en el horizonte. Por todo eso, no importa lo genial que fuera, todavía era solo el comienzo. En los días siguientes, la ciudad se convirtió en noticias. El video grabado por uno de los fieles viralizados, la historia del niño que volvió a la vida en el altar, se extendió como fuego en hierba seca. Aparecieron reporteros de todas las esquinas, las cámaras se montaron frente a la catedral, los expertos debatidos en los programas de televisión y religiosos de diferentes hilos discutieron el caso. Algunos llamaron a miracle, otros histeria colectiva, pero nadie podía explicar, y eso era justo lo que mantuvo todo vivo. Los peregrinos comenzaron a llegar. En autobús, a pie, en bicicleta, vinieron de lejos, movidos por la esperanza, la curiosidad o la fe que renació en medio del caos del mundo moderno. Algunos vinieron a ver al niño, otros para jugar el altar. Pero muchos vinieron a escuchar a Gregory, el que lo negó todo y de repente había sido el protagonista de algo inexplicable. Solo él no estaba allí. Mientras la ciudad hirvió, el sacerdote desapareció. Y eso, por supuesto, solo aumentó el misterio aún más. Gregory se retiró, no por miedo, no por vergüenza, pero saber que la verdadera transformación no ocurre antes de las cámaras. Sucede en silencio, cuando te enfrentas al espejo y necesitas reconstruirte por pieza. Él eligió el retiro no como un escape, sino como una respuesta. Necesitaba entender quién era ahora. Además, ¿qué haría con la nueva responsabilidad que la experiencia había depositado al respecto? Porque presenciar un milagro es fácil, viviendo con él es otra historia. En el monasterio donde se aisló pasó días en silencio. Leí los salmos, meditados, escribió pensamientos sueltos sobre pedazos de papel. A veces miraba el cielo durante horas, sin pensar en nada. Otras veces lloró, no de tristeza, sino de un tipo de alivio que solo pueden sentir aquellos que llevaban una carga invisible durante mucho tiempo. Ahora sabía que la fe no es la certeza absoluta. La fe es continuar caminando incluso cuando el camino desaparece frente a los pies. Y mientras el mundo exterior discutió lo que había sucedido, Gregory entendió que el verdadero milagro no era el niño para volver a la vida. Fue él mismo nacido de nuevo. La fama no le interesó. El centro de atención, aún menos. Lo que quería ahora era servir, de verdad. Y en el fondo sabía, pronto se acercaría una nueva etapa. Porque cuando lo sobrenatural toca a alguien, no es para un espectáculo, es para la misión. Cora me dice, después de todo esto, ¿cómo seguir dudando? ¿Realmente crees que una coincidencia explica a un niño de vuelta a la vida? Una luz sobrenatural involucra el altar y una voz de lo invisible para desafiar a un sacerdote escéptico antes de docenas de testigos. Quizás lo que falta hoy no son evidencia,
sino el coraje de creer. ¿Qué pasaría si la fe fuera justo lo que necesitas para dar el siguiente paso, incluso sin ver el piso? ¿Cuántas veces ha ignorado pequeños signos, milagros diarios, solo porque no vinieron con efectos especiales? ¿Qué pasaría si Dios estuviera tratando de hablar contigo, solo de una manera sutil, en silencio, en detalle, lo improbable? No espere que lo imposible tocara su puerta para comenzar a creer. Los milagros no piden permiso, solo suceden donde la fe hace espacio. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu mayor duda hoy? Y si le entregaste esta duda a Dios, ¿qué crees que podría pasar? Deja tu amén aquí en los comentarios si sintiste algo con esta historia. Demuestre que su fe está viva incluso si el mundo dice lo contrario. Y si este mensaje lo ha jugado de alguna manera, suscríbase al canal, habilite las notificaciones y si puede, contribuye con un valor súper similar.